Orígenes y desarrollo histórico. La historia del budismo como tradición religiosa diferenciada comenzó con la vida de Buda Siddhartha Gautama, también conocido como Sakyamuni o el sabio del clan de los Sakya, que nació en la India a finales del siglo VI a.C. Inspirado por las enseñanzas de Buda, el budismo se extendió de la India a Sri Lanka, y de allí a gran parte del suroeste asiático. En el siglo I o II, se extendió hacia el norte, hasta llegar a China, gracias a la ruta de la seda. De China pasó a Corea, Japón y Vietnam. Durante el siglo VII, los maestros budistas se trasladaron al norte, cruzaron el Himalaya y llevaron la fe hasta el Tíbet. En el periodo moderno, el budismo se ha extendido mucho más allá de sus orígenes en la India para formar parte vital de la civilización mundial. Desde el punto de vista budista, la historia de esta tradición no comienza en el siglo VI a.C. con el nacimiento de Siddhartha Gautama, lo que se sitúa en el pasado distante, con las historias de sus vidas previas como Bodhisattva o Buda futuro. Según la doctrina del renacimiento samsara, la vida de una persona es el resultado de una larga serie de acciones también llamadas karma acumuladas a lo largo de muchas vidas. Por lo que Siddhartha Gautama no constituía una excepción. Un cuerpo de textos tradicionales, conocidos como las leyendas Jataka, describen cómo recibió sus enseñanzas de Budas previos. Mostró muchas de las virtudes morales de la tradición budista y se preparó para su despertar definitivo. Los budistas consideran la carrera de Siddhartha Gautama como el resultado de un largo proceso de preparación, así como el inicio de un nuevo proceso histórico, gracias al cual otras personas han intentado seguir su ejemplo y experimentar su propio despertar. Después de la muerte del Buda, o el nirvana final, un grupo de discípulos seculares, siguiendo sus instrucciones, incineró su cuerpo. Distribuyó sus cenizas como reliquias y las conservaron en túmulos funerarios o estupas. La veneración de estos restos proporcionó el modelo de adoración budista, que se rige, no únicamente a las reliquias, sino también a otros objetos, imágenes y lugares santificados gracias a su asociación con momentos de la vida de Buda. En la tradición budista, este hecho constituye el cuerpo de forma, mientras que sus enseñanzas se denominan el cuerpo de Dharma. En ambos cuerpos, a menudo extendidos de forma distinta según el tipo de budismo, Buda continúa presente para la amplia comunidad. La mayoría de los hechos de la historia temprana de la comunidad budista, la Sangha, proviene de textos escritos 5 siglos o más tras la muerte de Buda. Resulta, pues, difícil establecer con certeza cómo aumentó la Sangha a partir de un pequeño grupo de discípulos alrededor de un único líder carismático hasta convertirse en una fuerza mayoritaria en la India y en otros países. Sin embargo, la tradición budista registra varias etapas de un auge institucional, que favoreció el importante papel que la religión jugó en la expansión de la civilización asiática. Poco tiempo después de la muerte de Buda, en el año 486 a.C., se celebró el primer concilio budista en la ciudad de Rajagara. En un relato se explica cómo Kasyapa, un discípulo de Buda, viajaba con un grupo de monjes, cuando escuchó que su maestro había muerto. Un monje se alegró abiertamente, diciendo que su muerte es liberada de las restricciones de las reglas monásticas. Temiendo una ruptura en la disciplina, Kasyapa propuso la convocatoria de un concilio para volver a plantear las enseñanzas de Buda y las regulaciones monásticas, así como para establecer un conjunto común de doctrinas y prácticas con el objetivo de guiar a la comunidad budista. El concilio dio lugar a lo que se convertiría en el núcleo de los cánones budistas. Otra tradición describe un segundo concilio convocado alrededor de un siglo más tarde en la ciudad de Vaisali, con el fin de discutir unas variantes del código monástico introducidas por la presión de la expansión regional de la comunidad. Sin embargo, los problemas no se solucionaron por completo y dieron lugar al primer gran cisma del budismo, los estaviras o ancianos y los masasamgikas o la gran comunidad.
De este modo, se produjo la fragmentación de la Sangha en las 18 escuelas Nikayas, lo que constituyó el preludio de la división entre el budismo Hinayana y el Mahayana. La expansión de la comunidad budista original se debió, en gran medida, al apoyo monárquico, tanto dentro como fuera de la India. El gran emperador de la dinastía Maurya, Asoka, quien gobernó el norte de la India desde su capital en Pataliputra conocida como la moderna Patna, se convirtió explícita y públicamente al budismo. Como parte de su política de conquista justa, promulgó los valores de estas por todo su reino y apoyó activamente la extensión de la religión más allá de sus fronteras. Por ejemplo, su hijo Mahendra se dirigió a Sri Lanka encabezando una misión. Parece ser que en aquella época era posible encontrar monjes budistas en la región de Afganistán y en Asia Central, donde entraron en contacto con los reinos helénicos establecidos después de la invasión de la India por parte de Alejandro Magno. Se tienen noticias de que como mínimo un rey griego, Menandro, se convirtió al budismo. La división que dio lugar a los budistas Hinayana y Mahayana se produjo aproximadamente en los inicios de la era actual en circunstancias poco conocidas. El movimiento reformista Mahayana basa su historia en el mismo Buda. Según los textos mahayaníes, Buda convocó una asamblea especial en el Pico de los Buitres en Rajagra y pronunció un sermón conocido como la segunda vuelta de la rueda del Dharma a un grupo selecto de discípulos. Estas enseñanzas, según se afirma, permanecieron ocultas durante cierto tiempo, tras el cual fueron reveladas al resto de la comunidad budista india. No queda del todo claro el movimiento Mahayana surgió en una región de la India o si se desarrolló en varios centros diferentes. Igual que se desconoce si su énfasis en el ideal budista va a despertar interés de los budistas seglares, hombres o mujeres, de una manera diferente. Un bodhisattva no busca la renuncia del mundo para alcanzar el nirvana, como ocurrió en el ideal monástico tradicional, sino que retornaba al mundo por compasión hacia la humanidad. El budismo tántrico, un movimiento que rompió con el budismo mahayana en el siglo VI, parecía desafiar los compromisos fundamentales de la tradición. El término tantra proviene del nombre de los textos que contienen sus enseñanzas. También es conocido como Mantrayana o vehículo de los cantos sagrados y Vajrayana vehículo del trueno. El budismo tántrico pone un gran énfasis en los rituales y el simbolismo, en especial en el mandala o círculo sagrado. Y promueve las prácticas encaminadas a lograr una experiencia inmediata de despertar. La calidad radical de este despertar se expresa de forma muy vívida en el arte tántrico al presentar a Buda como una deidad colérica. Un siddha o santo entérico entiende que no existe diferencia alguna entre la tranquilidad y la cólera. Al mismo tiempo que se considera que la experiencia del despertar se halla presente en todas las emociones humanas, incluso en las más básicas. Durante los primeros 6 o 7 siglos de nuestra era, el budismo se erigió como el centro de una floreciente cultura india, en la que destacaron, en especial, el periodo de la dinastía Gupta, el reinado del rey Harsha. Los monasterios budistas se convirtieron en sofisticados centros de enseñanza, donde se instruye a los monjes en filosofía, religión, medicina, astronomía y gramática. Alrededor del siglo XIII la creciente devoción hinduista minó el atractivo del budismo para el pueblo llano. Y siglos de interacción entre el budismo y el hinduismo limaron las diferencias entre ambas tradiciones. Sin el gran apoyo de los reyes y los príncipes indios, los monasterios budistas fueron víctimas de persecuciones. Cuando los invasores musulmanes destruyeron los últimos grandes monasterios a finales del siglo XIII, concluyó de manera definitiva la activa influencia del budismo en la cultura india. La historia del budismo en el suroeste asiático se remonta a los misioneros de Osaka en Sri Lanka. Durante más de 1000 años, el budismo de esta región constituyó una mezcla ecléctica de tradiciones que reflejaban la diversidad del budismo indio. Desde el siglo XI, momento en el que la influencia de los monasterios indios comenzó a desvanecerse,
un número de monjes y reyes budistas en Birmania y Tailandia buscaron consejo en el extranjero. Siguiendo el ejemplo de Sri Lanka, adoptaron la ortodoxia Theravada. Se trata de la rama del budismo que hoy en día predomina en estos países. Durante los siglos XIX y XX, los budistas del suroeste asiático se enfrentaron al colonialismo europeo. Aunque generaciones enteras de reformistas aceptaron el reto y desarrollaron una forma moderna y distinta de budismo, la religión llegó al Tíbet en dos oleadas, conocidas como la primera y segunda difusión de la Dharma. La primera comenzó en el siglo VII, cuando las esposas del rey tibetano llevaron imágenes de Buda a la capital, Lhasa. El primer monasterio se estableció en Samye a finales del siglo VIII con la colaboración del erudito indio Santaraksita, el rey del Tíbet, Trisong Detsen, y el santo tántrico indio Padmasambhava. La historia del budismo tibetano se caracteriza por los elementos que estos tres fundadores que incorporan: la disciplina intelectual monástica, el poder secular real y los rituales y la meditación tántricos. La primera difusión de la Dharma en el Tíbet finalizó durante un periodo de persecución que comenzó con el reinado del rey Langdharma. El budismo fue reintroducido en el Tíbet a finales del siglo X durante lo que se conoce como la difusión tardía, y, a finales del siglo XI. Las cuatro sectas principales del budismo tibetano ya se encontraban claramente definidas. Una de ellas, la Nyingmapa, remontaba sus orígenes hasta Padmasambhava. Las restantes Sakyapa, Kadampa y Karyupa afirmaban tener sus raíces en los santos y eruditos llegados después de la gran persecución. De la secta Kadampa surgió el linaje de los Gelugpa, de donde provienen los Dalai Lamas. El título Dalai Lama significa literalmente maestro del océano. Refiriéndose probablemente al océano de sabiduría, fue concedido por primera vez al monje tibetano Sonam Gyatso por el jefe mongol Altan Khan. Sin embargo, los budistas tibetanos consideran a Sonam Gyatso como el tercero en la línea de reencarnaciones que se remonta al monje Gendun Dup, quien se considera el auténtico y primer Dalai Lama. Durante el reinado de quinto gran Dalai Lama, Ngabang Losang Gyatso, los Dalai Lamas se convirtieron en los líderes religiosos y seculares del Tíbet. Bajo su liderazgo, los budistas tibetanos mantuvieron su forma de vida tradicional hasta que la invasión china del Tíbet en 1950 obligó a Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, a vivir en el exilio. Desde ese momento, se han realizado innumerables esfuerzos con el fin de conservar la cultura tibetana, tanto en el Tíbet como entre las comunidades de conversos y exiliados en todo el mundo. El budismo se introdujo en China en el siglo I, o posiblemente en el segundo, gracias a la ruta de la seda. Al igual que en el suroeste asiático y el Tíbet. El gran reto inicial de la religión consistió en conseguir expresar la riqueza y complejidad del budismo indio de forma conveniente a la gente del lugar. Sin embargo, durante la dinastía Tang, el budismo se había adaptado a la cultura y jugaba un papel importante en la civilización china. Este periodo vio emerger las clásicas escuelas mahayana chinas, entre las que se incluye la tradición meditativa Chan y las escuelas filosóficas Tiantai y Huayan. Asimismo, el budismo chino sufrió la influencia de la tradición mahayana de los budas y bodhisattvas celestiales, especialmente Amitabha, Avalokitesvara y Maitreya. La variante china del budismo se introdujo en Corea en el siglo IV, y en Japón en el siglo VI. Vietnam también adoptó las tradiciones budistas chinas, aunque es posible que la religión hubiera entrado en la región en el siglo II. Una forma del budismo Chan, en japonés Zen, con su énfasis en la meditación y la experiencia del despertar, se encuentra presente en los tres países. De la misma manera que cierta devoción hacia los budas y bodhisattvas celestiales. Escasamente conocido en el mundo occidental excepto en el caso de los eruditos, con anterioridad a 1850, el budismo comenzó a extenderse con rapidez hacia el siglo 1900, debido, en parte,
a un general del ejército de los Estados Unidos, Henry S. Olcott, y a una mística rusa, Elena Blavatsky. Ellos encabezaron la causa de la introducción del budismo trabada en el Sri Lanka colonial. Esa sociedad teosófica estaba claramente influenciada por los preceptos budistas. Esta doctrina también se vio impulsada por el Parlamento Mundial de las Religiones, celebrado en Chicago en 1893, y al que asistieron muchos budistas asiáticos de renombre. A mediados del siglo XX, casi todas las escuelas y tradiciones budistas mayoritarias se encontraban representadas en Occidente, con tanto entre comunidades inmigrantes como por parte de conversos occidentales. En los monasterios, templos y salas de meditación, desde Escocia hasta San Francisco, el budismo ha arraigado con fuerza en entornos bastante distintos a los de la cuenca de los Ganges, donde se gestó. No olvides compartir este video, suscribirte al canal y dejar tu comentario. De igual forma aprende cómo puedes ser más feliz, pensar más positivamente y tener motivación en tu vida visitando nuestro sitio web que es elbudismo.com.